Bueno, gracias por estar con nosotros. Si nos ven a Carmina y a mí ahorita con una sonrisa, es que fuera de micrófonos estábamos celebrando la ganancia de comunicaciones sobre municipal. Así que, pero bueno, eso es fuera de cámaras. En esta segunda entrevista vamos a tratar un tema importante, algo que ha trascendido, algo que está sujeto a mucha discusión, y nos referimos a la solicitud de antejuicio que planteó el Ministerio Público contra el expresidente de la República, Jimmy Morales, por la decisión que tomó el 26 de agosto del año 2017, declarando non grato al ciudadano colombiano Iván Velásquez. Después de eso, recordar en el contexto, él estaba regresando de Nueva York, donde había presentado una queja formal ante Naciones Unidas, ante el secretario general, por los que estaba actuando Iván Velásquez y la CICIG. Durante ese viaje también se destituye o renuncia, todavía hace falta algunos detalles para saber qué pasó, el canciller Carlos Raúl Morales, gracias. Y posteriormente, bueno, se da una serie de situaciones. El Procurador de los Derechos Humanos plantea una acción de amparo, la cual le concede la Corte de Constitucionalidad en una votación dividida 3-2 y se suspende para septiembre. El presidente prohíbe el ingreso, el retorno al país de Iván Velásquez. En fin, todo eso es el contexto. Tenemos dos invitados, Arturo Miranda y también Fernando Linares Beltranera. Ambos buenas noches, bienvenidos. Gracias, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos. Iniciamos con el licenciado Fernando Linares Beltranera. Licenciado, ¿cómo analiza esta solicitud que ha planteado el Ministerio Público de antejuicio contra el expresidente de la República, Jimmy Morales, por haber declarado non grato a Iván Velásquez? Acusaron a presidente Jimmy Morales por dos delitos. Uno es abuso de autoridad y otro es violación a la Constitución. Ninguno de los dos tiene sustento, porque el abuso de autoridad es cuando se actúa de una forma arbitraria y Jimmy Morales actuó en una forma reglada. Discrecional, sí, pero reglada de acuerdo con el artículo de la Constitución, que es el 183, literal O, que dice que él puede manejar las relaciones exteriores. Iván Velásquez estaba aquí como diplomático y por lo tanto su inmunidad se ajustaba a la Convención de Viena. Y es clara la Convención de Viena que dice que en el artículo 44.9 se puede declarar non grata sin expresión de motivo. Entonces, eso fue lo que hizo Jimmy Morales por muchas razones, una de las cuales yo lo sufrí como diputado en el Congreso, porque él llegó a hacer tráfico de influencias al Congreso para que pasaran las leyes que le convenía y para que pasara la reforma constitucional. Razones sobraban. Mucho tiempo tardó Jimmy Morales en declararlo non grato y creo que lo pudo haber hecho antes. Muchísimas gracias, licenciado Miranda. Sus impresiones, por favor. Yo estoy de acuerdo con el licenciado Linares Beltranera respecto a esta situación. Obviamente el que tiene el control y la exclusividad de la persecución penal es el Ministerio Público y por derecho de petición ellos pueden hacer lo que se les venga en gana con respecto a solicitar o no un antejuicio. El asunto es ver que si se lo darán o no. En este orden de ideas tenemos que desmenuzar en primer lugar de que el funcionario público, sea cual sea el cargo, al contrario de cualquier persona, el funcionario puede hacer lo que la ley le permite. En cambio, nosotros los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. En ese orden de ideas, lo que hay que ver en respecto a los delitos de abuso de poder o de dictar resoluciones contrarias a la Constitución, esto se tiene que marcar si él se actuó en función de su cargo dentro del marco que la ley le permite. Y claramente lo dijo el licenciado Linares Beltranera, él actuó dentro del marco legal. Cuando él actúa dentro del marco legal, puede ser discrecional, como bien se dice, pero si está dentro de sus funciones legales de la investidura propia de su cargo, nunca puede haber un abuso de autoridad ni de poder, ni mucho menos tampoco una resolución contraria a la Constitución, porque es la misma Constitución la que le está dando las facultades de dirigir la política exterior. Y recordemos que la Corte de Constitucionalidad en reiterados fallos ha dicho que la Constitución no se puede contradecir a sí misma.
Licenciado Miranda, ya en la discusión estrictamente jurídica y volviendo a leer tanto el amparo provisional que lo convirtieron en definitivo, pues fue parte de la argumentación de la magistrada anterior y actual todavía, Dina Ochoa, se indicaba de que había como que cosas de forma, de formalidades que no se cumplieron al momento de emitir la declaración de non grato. Uno de ellos es esa posible colisión entre el 182 constitucional, donde indica que el presidente actuará siempre en compañía de su Consejo de Ministros o separadamente con uno o varios, pero después el 183 dice que es el presidente de la República, el jefe del Estado, el que conduce las relaciones internacionales. Ya en ese análisis jurídico, ¿qué nos ayuda usted con su experiencia a entender esta situación? Vamos a recordar de que lo que ve, bueno, hay mucho que decir de la magistratura anterior de la Corte de Constitucionalidad, y yo creo, y me uno a lo que dijo el actual presidente de la Corte de Constitucionalidad, que se necesita hacer una revisión muy detallada de ciertos fallos judiciales, y yo creo que tras bambalinas se refería a la anterior magistratura. Pero llegando al fondo del jurídico del asunto, la situación de forma no puede ser catalogada como una acción dolo penal. Quiere decir de que si él actuó dentro de los marcos jurídicos legales que la propia Constitución y el artículo 183 literal O le manifiestan, que en ningún lugar indica que ahí tiene que ser en Consejo de Ministros, esto es un asunto de que en el poder de pesos y contrapesos no le pareció a esa magistratura la forma en que se hizo la situación y por eso le otorgaron el amparo definitivo, restituyendo las cosas a su estado anterior. Pero eso no quiere decir de que sea constitutivo de un delito. Una cuestión es la forma, es decir, la forma en que se realizó el acto administrativo, y otra cuestión es que si esa forma constituye o no un acto doloso penal o un ilícito penal. En este caso yo no veo que haya constitución de delito en la forma que el presidente Jimmy Morales en ese entonces en su actuar. Por eso es que el voto disidente de la magistrada Dina Ochoa así lo hizo ver. Muchas gracias. Licenciado Linares Beltranena, sobre el trámite de este antejuicio, ¿usted cree que vaya a encaminarse? ¿Cuál es el panorama que usted ve a mediano plazo? Pero estoy de acuerdo con el licenciado Miranda. El hecho que haya habido un error de forma en la declaración de non grato, que creo que no hubo porque estaban junto con el expresidente Jimmy Morales, los dos ministros, tanto el de Gobernación como el de Relaciones Exteriores, o sea que él sí actuó junto con otros dos ministros de Estado. Pero eso sería en todo caso a campo para que se declarara nula o inválida la orden, pero no delictiva. Mi predicción, como usted lo pregunta, Karina, es que lo va a declarar, lo va a rechazar in limine la Corte Suprema de Justicia y ni siquiera va a tener oportunidad de llegar a la siguiente instancia, porque es a todas luces no fundamentado el encuadramiento de los dos delitos dentro del actuar constitucional del expresidente Morales. Esta no llega ni a primera base. Licenciado Linares Beltranena, recordando un poco la constituyente, también su ejercicio profesional y el análisis de la Convención de Viena, ¿tiene el jefe de Estado, en este caso el jefe de Estado de Guatemala, las facultades legales para, incluyendo el código migratorio, que a veces se nos olvida que tenemos un código migratorio, las facultades legales para declarar a una persona non grata, expulsarla del país o no permitirle su ingreso al país? Primero hay que ver las cualidades de cada uno de los sujetos, el activo, que es el expresidente, y el pasivo, que es Iván Velázquez. Iván Velázquez estaba aquí como diplomático. Él se llenaba la boca que tenía inmunidad diplomática, estaba aquí de acuerdo con la Convención de Viena, y si se va a sujetar a la Convención de Viena, tiene que sujetarse también a las consecuencias. Y es muy claro el artículo que dice que el jefe de Estado podrá declarar non grato a un jefe de misión o cualquiera que estuviera bajo el
paraguas, la protección de la inmunidad diplomática sin expresar motivo. O sea, el presidente actuó de acuerdo con la Constitución de regular la política internacional y el otro era diplomático, entonces estaban el uno para el otro y creo que lo que hizo el expresidente Morales cupo dentro de la Constitución y de la ley. Creemos que el Código de Migración no sería aplicable en este caso porque tienen un fuero diplomático los diplomáticos. Entonces Iván Velázquez tenía un fuero que en este caso fue rechazado por la declaración de non grata del presidente. Mire, más interesante sería por qué no el Ministerio Público analiza la decisión de los ex 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad de su intromisión dentro de asuntos del Ejecutivo que no tienen que ver con el orden constitucional del país. Aquí actuaron los 3. Uno ya no está con nosotros, que es Bonerges Mejía. La otra tampoco está con nosotros, pero sí sigue con nosotros, de Matabela, que fue el trío infernal que estaba causando caos en la Corte de Constitucionalidad y más bien hizo que se le llamara la Corte del Caos. Y por muchos votos disidentes que eran los otros magistrados, como Dino Ochoa, no lograban tener los votos para pasar por encima de todos los abusos constitucionales se cometió esa trinca. Licenciado Miranda, si lo analizamos, en este programa y en este espacio hemos tenido repetidas veces este análisis cuando hablamos de las funciones del Ejecutivo. Ahora hablamos de las funciones del Ministerio Público porque hay cualquier cantidad de personas que desean que el Ministerio Público, en los casos que se están dando de miles de delitos en este país, cientos de miles más bien, no hacen nada. Y ahora un caso de alto impacto político que posiblemente no llegue a ningún lugar, pero como para decir, hicimos algo, ¿por qué de ahí dicen que esto es de corrupción y demás, cuando evidentemente se está tratando de manipular un tema? Si lo quieren encausar al expresidente Morales por alguna acción penal, que sea por algo que de verdad pueda ser comprobable como un delito, ¿no cree? Mire, en primer lugar yo le voy a decir de que esta movida del Ministerio Público sí se ve que es muy política más que jurídica. Es una vendetta, claramente es una vendetta en contra de las acciones que Jimmy Morales encausó en contra de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad. Como usted bien lo dice, hay muchos casos de corrupción que sí tienen que ver con la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala. Pero este tipo de delitos, si es que le podemos llamar un hecho delictivo, denominarlo de alguna manera, o estos actos, mejor dicho, que cometió o que hizo él, o que realizó en sus funciones el presidente, ¿no cree usted que debería estar incluso en otra fiscalía y no la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que tenía afinidad completa con la Comisión de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad? Es una cuestión que ante los ojos de cualquier jurista se puede ver que es una vendetta política. Y una vendetta política usando un terrorismo legal. Y un terrorismo legal es una cuestión muy delicada dentro del sistema jurídico guatemalteco, porque pierde la credibilidad el ente investigador, porque el ente investigador está utilizando las herramientas penales para hacer un terrorismo legal, porque no están acusando al expresidente Jimmy Morales de un acto de corrupción. Léase, él no cometió ningún acto corrupto. Él lo que pasa es de que hizo algo dentro de sus facultades legales que no le pareció al Ministerio Público. Entonces están tratando de encuadrarlo dentro, a mi parecer, dentro de alguna figura delictiva que no lo es. Entonces esto sí es muy mal visto, a mi punto de vista, desde la perspectiva que se puede utilizar como un instrumento, un arma legal y no como un actuar objetivo del Ministerio Público. Por eso he insistido durante esta entrevista el tema de la Fiscalía contra la Corrupción, porque esa fue la Fiscalía de Sección que presentó la solicitud de antejuicio. Los delitos que mencionaba el licenciado Fernando Linares no encajan dentro de ese concepto que uno entiende de corrupción estrictamente, o estoy equivocado, licenciado Miranda. No, si lo vemos desde un punto de vista de corrupción, incluso
la ley contra la corrupción hay varios delitos y podemos hablar del fraude, podemos hablar del peculado por sustracción, etcétera, en donde el funcionario público con el ánimo de perjudicar los intereses del Estado o de la población guatemalteca a través de su ejercicio de la función administrativa comete un acto llamado ilícito. Pero si estamos hablando de que la Constitución le faculta a él para poder llevar la política exterior, y si unimos el Tratado de Viena, porque él muy atinadamente dentro de las funciones que hizo para declararlo non grato, no lo hizo de una manera totalmente ignorante, lo hizo con base a la Constitución, a las facultades que le daba esta y al Tratado de Viena, porque precisamente la contraparte que se declaró non grata se llenaba o se jactaba de que tenía esas calidades diplomáticas, como bien lo decía el licenciado Linares. Entonces, ¿qué acto de corrupción hizo si está dentro de las facultades constitucionales? No hay ninguno. Por eso, como dije al principio, los funcionarios públicos solo pueden hacer en ejercicio de su función aquello que la ley le faculta. Y en eso, la ley lo faculta, no hay acto ilícito, a mi parecer. Licenciado Linares, como bien decía el licenciado Miranda, y usted también lo ha expresado, más bien esto pareciera a todas luces una vendetta porque la legalidad del asunto es muy discutible. Si partimos de este punto de vista y viendo cómo está el ajedrez político en nuestro país en este momento, las probabilidades de que esto proceda son bien pequeñas, aunque siempre hay una probabilidad. ¿Por qué gastar las cartas en una movida política de una vendetta en algo que no va a proceder? Digámoslo en el punto de vista de estrategia, es que no me hace sentido por qué hacerlo, como para decir, bueno, lo hicimos, pero no pasó nada y es culpa de ellos. Es una buena pregunta, Karina. Uno pensaría que están gastando pólvora en zanates, pero no es así porque es un distractor para que no pensemos en la fugada que fue Gloria Porras, que se fue a Estados Unidos. Si quieren corrupción, ella fue corrupta cuando ella dictó el bono revolucionario en su primer año como presidenta. Ella se lo recetó y solo porque hubo presión social, ya después que los demás magistrados lo habían devuelto, ella se vio forzada a devolverlo, pero no lo devolvieron todos los demás empleados y los funcionarios de la Corte Constitucional. Se gastaron más de 2 millones de quetzales en ese bono que hace autorrecetó, que fue peculado. Ahí tienen ya una buena pista para que los de la FESI, que es la nueva CICIG, vista así por el ex G13, que ahora es solo como G6, quisieran que se convirtiera. ¿Por qué no le piden la extradición a Tel Maldana? Tel Maldana sigue como prófuga en los Estados Unidos, pero no tiene orden de extradición con Interpol. Ahí hay dos temas que podrían perseguir, pero precisamente porque esas dos mujeres son de izquierda, entonces esto es un distractor para que no pensemos en ellas, sino que pensemos en el expresidente Jimmy Morales por una supuesta corrupción, de que en todo caso hubiera sido un acto arreglado, como lo dijo muy bien el licenciado Miranda, dentro de sus funciones constitucionales y de la Comisión de Viena de Relaciones Diplomáticas. Entonces creo que es un distractor, es una cortina de humo. Miren, mucha, para que no piensen en Gloria Porras y que se quede tranquila ahí de la mano con Tel Maldana en Washington, dando entrevistas a todos los canales chairos. Entonces, saquemos esto en contra de Jimmy Morales y así cambiamos y desviamos la atención pública a las dos que están prófugas, que bien haría el Ministerio Público en pedirle la extradición a las dos. Licenciado Linares Beltranena, usted ha sido una persona muy beligerante para lograr que la ley en materia de antejuicios, el decreto 85-2002, se aplique tal como fue aprobado por el Congreso. Y en particular hay una parte que usted ha sido muy escrupuloso en demandar de que cuando se presentan los antejuicios en ciertas fases solo son trámites, no deben de calificarse, no debe alguien de retrasar o evaluar si procede o no. En este caso concreto, según la materia, ¿qué es lo que procede, licenciado? ¿Se presentó la denuncia? ¿Quién la recibió?
qué procede y qué entiendo que es la Corte Suprema de Justicia la que va a conocer. Denos esos nortes, por favor. En este caso particular del expresidente Jimmy Morales, le toca, por ser una persona con antejuicio en el Parlacén, creo que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. En todos los demás casos en que le corresponde al Congreso de la República, yo creo que la ley de antejuicio es de trámite por la Corte Suprema. La Corte Suprema no está como un filtro para decir si sí o si no debe proceder un antejuicio, porque entonces le restan al Congreso la facultad de conocer al antejuicio, que eso está en la Constitución. Esta fue una mala costumbre que tiene hace más de 10 años, porque no querían que llegara al Congreso un antejuicio, creo que en el tiempo de Arzú. Entonces dijeron que lo filtre la Corte Suprema de Justicia, que lo cache la Corte y luego ya no le llega al Congreso. Pero desde entonces violaron la Constitución y este es un poder que se ha arrogado a la Corte Suprema de Justicia, que no tiene fundamento legal, mucho menos fundamento constitucional. Es más, le están impidiendo a los diputados hacer su función, que es conocer los antejuicios presentados contra todas las personas cuyo antejuicio tendría que llegar al Congreso. De esa manera protegieron a la Corte de Constitucionalidad durante años, porque había un pacto entre la CC y la Corte Suprema. Entonces, nunca llegaron los antejuicios. Ahora, en este caso particular, sí le corresponde, creo yo, a la Corte Suprema de Justicia. O sea que ellos pueden aceptarlo, conocerlo y, por supuesto, como no tienen fundamento, declararlo sin lugar. Licenciado Miranda, hoy circuló los comentarios que había dado un medio de comunicación al presentar la noticia y lo que había dicho el Ministerio Público. El Ministerio Público decía que el exmandatario pudo, dando la cabida al derecho de, pues, ser inocente, exactamente, mientras que el medio de comunicación decía que había realizado actos arbitrarios e ilegales. Si lo analizamos desde ese punto de vista, ya la condena la están dando estos medios de comunicación sin que siquiera empiece un proceso, no se retire el antejuicio, no haya nada. Y hay personas que posiblemente se van a quedar con él, realizó estos actos ilegales y de corrupción y arbitrarios. Licenciado Miranda. Sí, mire, gracias a Dios, nuestro artículo 12 de la Constitución es tan sagrado, el derecho a la presunción de inocencia, también que en el artículo 14 de la Constitución, porque es eso, la presunción de inocencia es sagrada. Usted no puede condenar a alguien anticipadamente sin haber sido citado, oído y vencido en un juicio y en condena firme. En este caso es un antejuicio y como bien lo dijo el licenciado Linares, el antejuicio es un filtro. En este caso la Corte Suprema de Justicia ni siquiera tiene el conocimiento de hechos. Es más, si nombran al juez pesquisidor, que puede ser uno de los miembros magistrados de la Corte Suprema, o un magistrado de la Sala de la Corte de Apelaciones, o un juez de primera instancia penal, simplemente escucha hechos, no puede dar el conocimiento sobre comisión de posibles ilícitos. Solo presenta un informe si es procedente o no procedente a formación de causa, pero jamás puede externar ni siquiera opinión sobre la posibilidad de la comisión de un delito, simplemente informa. En este caso, los medios de comunicación, pues también la ley de libre emisión del pensamiento también es una ley constitucional, podrían ser sometidos a un juicio de imprenta por este tipo de situaciones, porque sí están difamando a una persona y le están indalgando comisión de un delito a una persona que incluso goza del derecho ante juicio. Eso no puede ser. Nuestro derecho de presunción de inocencia es sagrado para cualquier persona y máximo para una persona que goza del derecho ante juicio. Bien, agradecemos a Arturo Miranda y a Fernando Linares Beltranena que nos hayan acompañado esta noche en este análisis de la solicitud planteada por la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público contra el expresidente Jimmy Morales. Muy amables, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, licenciado Miranda. Bien, Carmina, cerramos el programa. 2 entrevistas creo que fueron bien interesantes, son temas que nos van a seguir ocupando. Yo en el tema primero sigo con la inquietud si el presidente Yamatei va a mantener esa invitación, a ver si... Bueno, el canciller Brolo también
Sí, influye mucho en esas decisiones, así que veremos qué pasa. Y este segundo tema, pues creo que ha quedado bastante claro. Quitarle, restarle funciones establecidas en la Constitución al jefe de Estado realmente es una aberración. En fin, agradecemos que nos hayan acompañado. Carmina y yo regresamos el próximo lunes. Yo estaré con ustedes el domingo totalmente en vivo, así que los invitamos a que nos acompañen. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches.